Gracias a la banda, a Miki, a Ivanis y a todos ahí que nos inspiran a amar al Señor por medio de la música. Ahorita estaba recordando, ahorita que estaba alabando al Señor, estaba recordando que estuve esta semana en Primera de Crónicas, capítulo 25, estaba leyendo las crónicas de los reyes de Israel y me llamó la atención porque descubrí a una familia ahí, una familia de músicos, que dice que proclamaban la palabra del Señor al son del arpa, de la lira y de instrumentos musicales. Así que también la palabra del Señor es proclamada por medio de la música. Y qué bendición que nosotros podamos tener una banda ahí que nos inspira a amar al Señor ahí por medio de la música. Qué bendición una vez más. Gracias Miki, gracias Ivanis y toda la banda que hacen un excelente trabajo. Ahora bien, yo quiero comenzar con algo diferente hoy, mostrando una imagen que va a aparecer exactamente ahora. Va a aparecer ahí. Es una imagen que en realidad un monumento que inspira ¿a qué? Al amor. Al amor. Tú sabes, cuando uno está enamorado, uno quiere cumplir sueños con tu pareja y todo esto. Yo le dije a mi esposa que algún día yo la llevaré ahí, después, claro, de haber viajado donde a mí me gusta viajar, que es a Israel. Yo quisiera estar un día en Israel, pero también quiero estar ahí en la Torre Eiffel, porque de verdad inspira al amor. Esta torre fue construida en 1895 y fue construida simplemente para conmemorar el 100 años del aniversario de la Revolución Francesa. Así que bueno, ellos la construyeron así, todo lindo y todo esto, simplemente para tener un monumento ahí, que en realidad la idea de ellos no era que se iba a quedar ahí para siempre, simplemente era una exposición donde la ponían muy bonita y todo esto y después a quitarla. Pero se dieron cuenta que con el tiempo en realidad se construyó un monumento que es, el monumento hoy en día es el más visitado en todo el mundo. 7.1 millones de personas lo visitan al año. Así que es tremendo negocio. Pero en aquel entonces Francia venía saliendo de la Primera Guerra Mundial y de verdad que ya Francia se estaba levantando un poco, su economía se estaba levantando un poco, pero estaba teniendo cierto tipo de problemas ahí con la Torre Eiffel. Porque ya el mantenimiento simplemente de darle una pintada a todo este montón de chatarra, bueno, de fierro, ya era muy costoso. Y esto se publicó en 1925 en un periódico. Y había un hombre que no precisamente estaba inspirado en el amor, ahí viendo la Torre Eiffel, sino que un día estaba leyendo esta noticia en el periódico en 1925, sentado enfrente de la Torre Eiffel, leyendo la noticia que para el Estado se había convertido ya en un problema de mantenimiento. Entonces este hombre se puso a pensar, de verdad, la cabeza le empezó a dar vueltas y era un hombre bastante astuto. Así que este hombre, bueno, aprovechó la oportunidad para llamar a seis empresarios que se dedicaban a todo esto, al mundo del hierro. Ellos eran empresarios bien prestigiosos en ese tiempo y los mandó a llamar y él se hizo pasar por un agente del gobierno. Y les dijo, miren, esto de verdad es una situación bien privada, no podemos costear el mantenimiento de la torre y queremos venderlo como chatarra. Y queremos elegir a uno de ustedes para simplemente hacer el negocio de su vida. Estos hombres de verdad al momento dijeron, wow, de verdad que esto puede ser un tremendo negocio. Pero el tipo simplemente lo que quería era estafar a estas personas. Así que escogió a uno de ellos, que ya él ya sabía perfectamente con quién iba a hacer el negocio, lo escogió a él y le dijo, mira, de verdad que el gobierno a mí no me está pagando muy bien, y si tú haces la transacción conmigo, yo te doy a ti todo el negocio, te doy todo esto, y simplemente tú vas a hacer el negocio de tu vida. Este hombre obviamente aceptó, pero no se dio cuenta de que esto era una farsa. Este hombre incluso lo llevó en una limusina, lo llevó a un hotel grande, un salón, donde se hizo pasar por toda una farsa. Así que cuando le entregó el dinero, este hombre inmediatamente huyó de Francia. Le vendió la Torre Eiffel a esta persona. Obviamente esta persona, al darse cuenta que había sido estafado, se sintió tan mal y tan humillado que no lo reportó con la policía. Así que este hombre, al darse cuenta que la policía no lo estaba buscando y que no debía nada, absolutamente nada en Francia, regresó unos meses después para volver a vender la Torre Eiffel. Tremendo descarado. Este hombre se llamaba Robert Miller. Incluso si tú lo buscas en Google, va a aparecer ahí que la profesión de este hombre era un estafador. Es más, cuando este hombre murió, porque huyó a los Estados Unidos, porque hacía muchas estafas por todos lados, vino aquí a los Estados Unidos y aquí murió de pulmonía. Y en su acta de defunción dice que era un aprendiz de comerciante. Obviamente el tipo lo que era un tremendo descarado y un tremendo estafador. Ahora,
¿A qué voy con todo esto? ¿A qué voy con sacarte toda esta historia acerca de un tipo que era un estafador? Bueno, a lo largo de la historia humana siempre se han visto este tipo de casos. Estafas, robos, personas descaradas. Y era lo mismo, era exactamente lo mismo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Después de unas cuantas semanas que hemos estudiado la carta de los Corintios, primera carta de los Corintios, hemos aprendido bastante que es una iglesia que de verdad estaba sufriendo por el pecado. Había hermanos ahí que no habían crecido espiritualmente y se comportaban como cristianos chiquitines. Así que entonces yo quiero que usted abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 6, porque estaba suscitándose una situación de estafa. Había unos hermanos ahí dentro de la iglesia que de verdad estaban estafando a otros. Y Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, da unas ciertas recomendaciones de lo que se tiene que hacer en la iglesia cuando este tipo de casos están pasando. Así que 1 Corintios capítulo 6, y en lo que tú buscas yo voy a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tan tremendo día. Señor, gracias por todos los hermanos de Gwinnett que están aquí presentes. Esto llena nuestro corazón porque de hace tiempo no los miraba y de verdad estamos súper contentos. Gracias por todo eso. Yo te pido, Señor, que en este tiempo que vamos a estar aquí escuchando tu palabra, que seas tú, Padre Celestial, quien abra nuestro entendimiento. Y no solamente el entendimiento, sino también nuestro corazón. Señor, que podamos salir transformados por esa puerta, Señor. Que podamos salir diferentes y mostrar, como decía la canción, tus grandes verdades. Bendícenos, Señor, y que este sea un tiempo de edificación en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. 1 Corintios capítulo 6. Dice así: cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto, en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los cristianos, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Verso 4. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. Verso 6. En cambio, un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptan la injusticia y dejan el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad, o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, que es el tópico que hoy yo quiero presentar aquí, que es donde quiero centrar todo este sermón, todo este mensaje, en las personas que estafan a la gente. Y no estoy hablando acerca de personas allá en el mundo, estoy hablando dentro de la iglesia, que es a lo que Pablo está haciendo alusión. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos. Fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que entonces podemos darnos cuenta aquí de lo que estaba pasando. Se habían metido ahí tremendos descarados, tremendos ladrones, tremendos estafadores que se hacían llamar cristianos y estaban haciendo todo tipo de negocios sucios con los hermanos. Ellos venían de una vida así, pero Pablo dice, cuando alguien de verdad ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, debe de haber un cambio notable. Bueno, ahora bien, esta situación de los hermanos había llegado hasta las autoridades seculares. Se habían ido a la corte y esto era un tremendo caos. Pablo dice, esto es una tremenda derrota para la iglesia.
y tremenda derrota individual también. Ahora, la pregunta que todos nosotros debemos hacernos aquí es esta, es la siguiente. ¿Por qué dice Dios que los cristianos no deben de llevar sus desacuerdos ante la corte secular? Ahora, yo te voy a decir algo. Esto es un tema bien delicado. Hablar siempre de dinero, de cuestiones monetarias, siempre va a ser un tema delicado, ¿ok? Pero Dios es claro en este sentido, aquí lo que estamos leyendo. Dios es bastante claro, así que usted podrá estar de acuerdo o no podrá estar de acuerdo, pero al final de cuentas, usted toma la decisión. Decisión de confiar en el Señor, decisión de seguir lo bíblico o simplemente tomar sus medidas que usted considere necesarias. ¿Ok? Simplemente digo esto porque es algo bien delicado. La primera cosa que yo quiero compartir con usted, por qué Dios no quiere que nosotros los cristianos llevemos este tipo de problemas a una corte secular, es la siguiente. La primera es que simplemente el juez y el jurado no serán sensibles a los valores cristianos. ¿Ok? Nosotros como iglesia, como congregación, debemos de tener un cambio en respecto a la manera en cómo nosotros llevamos nuestras cosas con las personas de allá afuera. Ahora bien, hay jueces que no van a ser sensibles a lo que usted y yo creemos, a lo que usted y yo practicamos. Nosotros, básicamente, lejos de vernos como una congregación, como vernos parte de la iglesia, somos una familia. Y en mi pueblo decían, quizá usted está familiarizado con esta frase que yo voy a decir ahora, pero en mi pueblo decían, la ropa sucia se lava ¿en dónde? Se lava en casa. Así que haciendo alusión a que los problemas se tienen que resolver dentro de lo que es la familia. Y yo entendí este principio, este concepto, que yo digo es más que un concepto. Yo lo entendí hace muchos años, cuando yo recién empecé a venir a la iglesia, a darme cuenta que simplemente esto no era una congregación, esto era una familia. Hace un tiempo que mi esposa y yo, a nosotros nos gustaba salir a caminar por ahí por las tardes, a un parque, y esto era cuando nosotros no teníamos hijos, cuando éramos bastante felices. Hoy en día somos muchísimo más felices, así que mis hijos están aquí presentes, no quiero también meterme en problemas con ellos, pero cuando nosotros estábamos caminando por ahí que no teníamos hijos, nos encontramos a una querida hermana ahí en el parque que ella estaba arreglando precisamente un negocio con unas personas ahí que eran parte de del restaurante donde ella estaba trabajando y quería venderlo y todo esto. Así que ellas estaban caminando por ahí arreglando negocios y cuando ella nos vio, ella nos dio un tremendo abrazo. Se puso tan contenta que les dijo a las personas con las que venía ahí, miren, ellos son mis hermanos en Cristo. Y yo dije, wow, qué presentación es esta. Pero la verdad es que ella tocó mi corazón y fue como yo entendí que de verdad nosotros somos una familia. Somos una familia. Y yo de verdad, desde ese entonces, de verdad, yo veo la iglesia como una verdadera familia. Y tú sabes que en la familia se presenta todo tipo de casos. ¿Okay? Hay peleas, hay discusiones, pero a final de cuentas se tiene que arreglar dentro de lo que es la familia. Y este mismo principio se los he enseñado a mis hijos también. Mi esposa también está de acuerdo conmigo en enseñárselos de esa manera. El otro día uno de mis hijos me estaba peleando ahí, discutiendo algunas cosas, ahí, tú sabes, juguetes entre los niños, un jaloneo y todo esto, y yo se lo dije bien claro. Hijo, los niños con los que tú juegas en la iglesia, lejos, pero muy lejos de ser tus amigos, son tus hermanos en Cristo y tus hermanas en Cristo. Así que debes de verlo de esa manera, como una verdadera familia. Así que Dios dice, entre nosotros debemos arreglar nuestras propias situaciones, nuestros propios problemas, como familia, vernos así como familia. Porque hay jueces que de verdad son bastante injustos. Es más, y no te voy a decir que todos, pero hay jueces que de verdad son jueces cristianos, son jueces que de verdad tienen un corazón para servir al Señor, tratan de hacer lo correcto. Pero muchas veces el sistema legal no los favorece a ellos tienen que ser parciales. Ellos no van a ser sensibles, incluso en Lucas capítulo 18, que la imagen se va a presentar aquí arriba también, Cristo les da una lección a sus discípulos y les habla acerca de un juez malvado. Un juez que de verdad no era sensible a una viuda que venía ahí todos los días a pedirle que le hiciera justicia. Este hombre no le importaba absolutamente nada. Y muchos jueces, o en la misma corte, las personas que están ahí legislando, no les interesa absolutamente nada cómo nosotros los cristianos regimos nuestra vida.
Así que entonces el apóstol Pablo dice, nosotros como cristianos, como hay líderes en la iglesia, tenemos la capacidad de evaluarnos nosotros mismos. Y ahora usted podrá decir, bueno, ¿y cómo es esa capacitación? ¿Cómo es que nosotros podemos resolver estos conflictos? Primero los Corintios capítulo 2, verso 10, ya que está ahí con su Biblia abierta, abra su Biblia y vamos a primero los Corintios capítulo 2, desde el verso 10, para que usted simplemente se dé cuenta lo que Dios dejó en cada cristiano para poder tener la capacidad de evaluarnos cuando hay una dificultad dentro de la familia. Y cuando hablo de la familia, obviamente usted ya entendió el concepto, que somos una familia, somos una congregación de cristianos que nos vemos como hermanos. Primera de los Corintios capítulo 2, verso 10 dice así, pero fue a nosotros los cristianos, los creyentes, a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Él es el que nos dice exactamente cómo nos vamos a evaluar, porque Él tiene toda la capacidad y tiene toda la sabiduría. Ese mismo Espíritu que está en usted es el mismo Espíritu con el cual se creó el universo. Así que Isaías dice que es un Espíritu que tiene toda la capacidad, toda la sabiduría. Verso 11. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, donde se evalúan las cosas conforme a las leyes del mundo y no a los valores sensibles del cristiano. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios ha regalado. Verso 13. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Verso 15. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. ¿Te das cuenta ahora entonces el contraste que hay entre lo que es una corte secular y una organización dentro de la iglesia que puede evaluar todo este tipo de problemas? Hay una diferencia enorme, donde se juegan sentimientos, donde se juegan valores bíblicos. Verso 16. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente ¿de quién? Dilo fuerte, ¿tenemos la mente de quién? De Cristo. Hoy en día tenemos la mente de Cristo y tenemos el Espíritu quien te hace ver las cosas de un modo diferente. Si esto a mí yo hubiera tenido un conflicto unos años atrás, de verdad yo me hubiera comportado de un modo diferente si pudiera tener el mismo problema hoy. Hoy lo que rige mi vida es el Espíritu. Lo que me mueve a hacer cosas es el Espíritu Santo de Dios. Eso marca la diferencia. Y el apóstol Pablo hace esta pregunta y se las hace a los corintios. ¿Qué acaso en la iglesia, en la congregación, en la familia, no hay alguien suficientemente espiritual para arreglar estos conflictos? ¿Que no se dan cuenta que nosotros los cristianos vamos a juzgar al mundo? ¿Pero qué está diciendo con eso de que nosotros los cristianos vamos a juzgar al mundo? Pues el siguiente gran evento que nosotros los cristianos estamos esperando es el arrebatamiento. Cuando el Señor va a arrebatar a su iglesia, cuando el Señor va a arrebatar a todo el que ha puesto fe en el Señor Jesucristo, lo va a arrancar de esta tierra y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Y dice que en un abrir y cerrar de ojos vamos a tener un cuerpo diferente. Nos va a sacar de todo esto porque va a haber un periodo de 7 años donde la tierra va a sufrir muchísimo. Es más, dice que Él va a destruir 3/4 partes de la tierra y las personas que se van a quedar aquí van a sufrir muchísimo. Ese periodo de 7 años nosotros los cristianos vamos a estar con el Señor celebrando las bodas del Cordero. Pero después de celebrar las bodas del Cordero, después de que han pasado esos 7 años, viene la segunda venida de Cristo. Viene Cristo a la tierra a reconstruir todo lo que se perdió. Las 3/4 partes del mundo que se perdió, las va a reconstruir, pero Él no, y viene a gobernar. Y dice que va a gobernar con puño de hierro.
Pero Él no viene solo a gobernar, dice que viene una cantidad de personas detrás de Él vestidas con una túnica blanca. Eso somos nosotros y vamos a venir a gobernar con Él. Cualquier injusticia que se suscite en ese periodo de 1000 años donde Cristo va a establecer su reino, nosotros vamos a impartir justicia. Y el apóstol Pablo es lo que les está explicando a estas personas. Ustedes van a ser los que van a juzgar al mundo en un futuro. Empiecen ya. Sean espirituales, sean maduros, no se queden como un cristiano chiquitín que están en tremendo conflicto unos con otros. Así será. Mira lo que dice en Apocalipsis 2, 26 y 28. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la brillante estrella de la mañana. ¡Qué bendición! Así que, una vez más te lo digo, Él hace alusión a que empiecen a madurar ya y se evalúen ellos mismos, porque las cortes seculares les va a importar un tremendo, no voy a decir cacahuate, porque un tremendo maní, porque solamente los mexicanos entendemos eso, un tremendo maní si usted se rige por los valores cristianos o no. La segunda cosa por la cual Dios no quiere que lleven este tipo de casos a la corte es porque con frecuencia la razón por la que un cristiano lleva a otro a la corte es por venganza. Y Dios dice que ningún sentimiento malo debe de tener cabida en tu corazón, en tu vida, mucho menos la venganza. Pablo dice, semejantes demandas en realidad representan ya una derrota para la iglesia y derrota para la persona que lo está llevando, para la persona que está albergando ese sentimiento malo. Eso no debe de ser la motivación de un cristiano para llevar a una persona a la corte. Ahora, en la ley de Moisés, en los primeros 5 libros que él escribe, hay una ley ahí que estipula la restitución de lo robado, cuando alguien te estafa. Y Cristo dice, ojo, ustedes han escuchado que en la ley de Moisés dice, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Pero dice él, olvídense de eso. En realidad, si alguien quiere venir y tomar algo de ti, deja que se lleve todo. Déjalo. Más adelante yo quiero hablarte acerca de lo que Cristo dijo o quiso decir con eso. Pero él dice, simplemente si alguien viene y quiere llevarse tu camisa, deja que se lleve el abrigo también. No le busquen pleito. ¿Por qué? Porque la venganza te va a empezar a dañar poco a poco. Y eso es pecado. Y eso va a ser una derrota para tu vida porque se va a ir reflejando en todas tus acciones. Hasta las personas que viven a tu alrededor se van a dar cuenta de que tú estás siendo derrotado. Tu semblante va a cambiar. Hay enojo, hay furia, hay venganza. Lo mismo le pasó a Caín y a Abel. Bueno, más a Caín, que de verdad él estaba incontrolable. Había furia en su corazón y lo llevó a cometer el primer suicidio en la Biblia, en la humanidad. Mira lo que dice Génesis capítulo 4, verso 6. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. Porque una persona que está enojada, es evidente el enojo, es evidente su frustración. Y el Señor le pregunta, ¿por qué tú estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Ahora tú te das cuenta que una persona que está decaída pues, posiblemente está albergando odio en su corazón, venganza. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. En este caso, este hombre no quiso sacar el enojo, no quiso apartarse del enojo y mató a su hermano. A mí solamente una vez me ha tocado ver a una persona que de verdad se ha enojado muchísimo y de verdad, yo quiero de verdad compartir esto con usted porque estaba enojada, porque le habían hecho un fraude. Le habían quitado un terreno que decía él que le pertenecía, que su padre se lo había dejado como herencia. Era una discusión entre familia por la herencia del padre y el padre todavía no se había muerto, que es lo peor. Y la familia se estaba peleando. A este tipo yo lo vi como le empezó a dar una parálisis facial. Una parálisis facial del enojo que tenía. Esto te lleva
a tener consecuencias sumamente graves cuando tú albergas todo ese tipo de cosas. No guardes rencor en tu corazón. Romanos 12 dice así: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merece, dice el Señor. No eres tú quien tiene que tomar venganza. Yo sé que tal vez tú estás pensando, Toño, pero es que algunas veces es algo bien injusto lo que está pasando en mi vida. He sido estafado. Simplemente no guardes ese rencor en tu corazón. Dios es el que se va a encargar de la situación y va a tomar venganza por ti. Pero tú no tienes que albergar eso. Ahora déjame decirte algo. Dice la Biblia que Dios tiene un propósito para todas las personas. Eso es evidente. Y un propósito grande, no es cualquier cosa. Toda la persona que viene al conocimiento de Dios, Dios le dice: mira, yo tengo planes grandes para ti. Planes de bienestar, planes de prosperidad. Todos tenemos un propósito en esta vida. Si tú crees que no has encontrado tu propósito, ponte a orar bien fuerte, para que Dios te muestre el propósito que Él tiene para tu vida. Pero déjame decirte algo, yo no sé cuál es ese propósito que Dios tiene para tu vida, pero lo que sí sé es que es un propósito bien grande. Dios siempre hace cosas grandes con todas las personas que de verdad se le dejan. Pero cuando tú no estás alineado a la voluntad de Dios, cuando tú estás guardando cierto tipo de rencor y de venganza con alguien que te estafó, alguien que te dañó, Dios no va a cumplir su propósito en ti y es una derrota para tu vida. Dice la Biblia que la vida va a pasar así, en un abrir y cerrar de ojos. Un día estamos aquí, al otro quizás ya no. Y no pudiste cumplir el propósito de tu vida porque simplemente estabas enojado, estabas frustrado. Acabaste tu vida amargado por una disputa legal. Santiago 1:20 dice así: el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. No sigas enojado. Deja que Dios actúe. Si has sido estafado, si ese es tu caso, si ese es su caso detrás de la cámara. Nunca guardes rencor por eso. No dejes que el pecado te aceche porque te va a llevar a una gran derrota a tu vida. La siguiente cosa por la cual Dios no quiere que llevemos todo esto a los tribunales es porque los litigios legales afectan negativamente a la causa de Cristo. Es una tremenda mancha para Cristo. Da una mala imagen a la iglesia. Ahora bien, usted podrá hacerse la pregunta: ¿y cuál es la causa de Cristo? Bueno, Cristo vino a este mundo a buscar lo que se había perdido y sigue buscándolo hasta el día de hoy. 1 Timoteo 2:4 dice que Él quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de Cristo. Que toda la humanidad se salve. Pero cuando la iglesia está en disputas legales, las personas que están allá afuera jamás van a querer venir a los pies del Señor. Van a decir: bueno, ¿y de verdad ahí se practica todo eso? Que no se practica con el no andan predicando el amor y todo esto, y hay tremendas discusiones entre ustedes. Eso es una tremenda falta, una tremenda falla. Cristo dijo en Mateo 5:14-16: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Así que todo lo que tú hagas es para la gloria de Dios. Pero obviamente en esta iglesia estaba habiendo una tremenda dificultad ahí por cuestiones de estafas. Y habían ido hasta una corte secular. Y el apóstol Pablo no solamente le escribe esto a la iglesia de los Corintios, también se le escribe a la iglesia de los romanos. Obviamente les está hablando a los judíos ahí en Roma. Y les está diciendo: miren, ustedes llevan un comportamiento tan mal que se está blasfemando el nombre de nuestro Dios. Y hoy en día pasa lo mismo con los cristianos que andan involucrados en todo este tipo de acciones legales, que tienen rencor en su corazón. Romanos 2:24 dice: no es extraño que las escrituras digan, imagínatelo, ya esto ya estaba en las escrituras. No es extraño que la Biblia diga: los gentiles
blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Desgraciadamente, hermano, nosotros estamos en la mira. Satanás es el cazador y tú eres la presa. Cuando tú te sales de la sombra protectora de Dios, estás al acecho. Desgraciadamente así es. O afortunadamente, porque Cristo también dijo que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, que rompe con todo eso. Segunda de los Corintios 5:10 dice, porque las armas con las que ustedes luchan no son armas de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Tú estás sumamente armado, utiliza esas armas para que la gente, en vez de blasfemar el nombre de nuestro Dios, glorifique a Dios por medio de nuestras acciones. Ahora bien, ¿qué debo hacer si un cristiano me hace un mal económicamente? Y lo voy a volver a repetir, usted podrá estar de acuerdo o no con esto. Pero Cristo es claro. Cristo habló exactamente de esto, de cualquier cantidad de conflictos que llegue a haber dentro de la iglesia, tiene una solución para ello. La Biblia siempre tiene una solución para todo y es bastante clara. Así que en Mateo capítulo 18, versos 15 y 17, esos versos son de verdad de mucha edificación y son versos que siempre utilizamos cuando hay un conflicto en la iglesia. Que en realidad aquí en la iglesia casi no lo utilizamos, ¿verdad, Mandy? Casi no, para la gloria de Dios. Pero cuando llega a haber un conflicto, dice en Mateo 18, verso 15, si un creyente peca contra ti, y entonces tú aquí le puedes adherir todo tipo de pecado, ¿ok? Alguien te mintió, alguien te está hablando mal de ti, chisme y todo esto, y también le puedes adherir la estafa, ¿ok? Si un creyente te estafa o peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que le digas. Verso 17. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia, que es lo que Pablo estaba diciendo. Evalúense ustedes mismos. Vayan con los espirituales. Si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos, que en aquellos tiempos de lo peor que podía haber eran las personas que cobraban los impuestos, que eran unos tremendos estafadores. Tremendos estafadores. Ahora bien, entonces hay 3 pasos a seguir aquí. La primera es una reunión en privado y esto es lo más difícil para un cristiano. La confrontación. Eso es lo más difícil que alguien pueda decir. De verdad, uno está guardando cierto tipo de rencor porque esta persona te ofendió, pero simplemente hay que ir y hablarle en privado. En privado. No debes todavía por el momento involucrar a nadie más, porque esto se puede volver un caos. Hay personas que no son parte del problema y tampoco van a ser parte de la solución. Así que simplemente, en primera instancia, llegas y lo confrontas con el pecado. Simplemente hablar en amor. Hermano, tú me has ofendido. Hermano, tú me estafaste. La segunda cosa es llegar a un acuerdo, tratar de llegar a un acuerdo. Mira, Bob, yo voy a ser accesible en todo lo que tú vas a plantear. Yo voy a ser humilde. Porque esa es parte de la confrontación. Hablar la verdad en amor. Y después hay que evaluar la situación con los líderes de la iglesia, si este hermano en realidad o hermana no quiere hacer caso de lo que tú estás diciendo. Entonces si se involucran a los pastores o a los líderes, a las personas que pueden evaluar toda esta situación. Y quizá te puedas llevar una sorpresa, que en realidad las cosas puedan ser un poco diferentes. Algunas veces ha pasado. Dice el Proverbio 18, el primero en presentar su caso parece inocente, pero llega a la otra parte y lo refuta. Hay cosas que quizá tú estás viendo y se te hacen injustas, pero hay que evaluar toda la situación. Pero si en realidad se llega a un acuerdo donde de verdad te están estafando, y si la situación persiste, cae en la categoría de alejarse de esas personas. La semana pasada Mandy habló acerca de esto y dio una tremenda lista de las personas con las cuales no tenemos ni siquiera que sentarnos a comer. Él tocó el verso en 1 Corintios capítulo 5, 11, que dice así, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, estamos hablando entonces de la iglesia, sea inmoral, esa persona que practica lo que no es natural,
¿ok? Las cosas que Dios creó natural, él está totalmente al revés. O avaro, esa persona que solamente se está dedicando a hacer dinero y dinero y dinero y no es generoso y es un egoísta. O idólatra, esa persona que está rindiendo culto, compartiendo la gloria de Dios, rindiendo culto a imágenes o todo ese tipo de cosas. Calumniador, la persona que siempre está involucrada en chisme y todo ese tipo de cosas. Borracho, quizá tú tienes la costumbre de tomarte una cerveza o dos, pero cuando tú te das cuenta que estás ofendiendo a otra persona o que le estás hablando mal a tu esposa o que estás dando una mala imagen a la iglesia porque acabas muy mal, tienes un problema. Y estamos aquí para ayudarte, no para juzgarte, ¿ok? Pero esta es la lista que Pablo presenta a los borrachos. O estafador, que es lo que nosotros estamos tocando hoy. El tema de hoy es la estafa. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Si persiste esta situación, hay que aislarlo. Ni siquiera sentarse para comer. Ahora bien, tú te podrás decir, Antonio, todavía falta pues la parte por la cual nosotros estamos peleando, la disputa por la cual nosotros estamos llevando esto a la corte, o por lo cual nosotros estamos viniendo a ustedes, las autoridades de la iglesia. ¿Qué pasa con lo que me estafaron? Y créeme, no es que yo no vaya a ser sensible a las cosas que te han estafado. Pueden ser los ahorros de toda tu vida, o puede ser esa cosa que igual tenía un valor sentimental para ti, que te lo había dejado como herencia tu padre, tu madre, y te lo han estafado, te lo han quitado. ¿Qué pasa con todo ese tipo de cosas? Primera de los Corintios 6:7 dice así, que ya lo leímos. En realidad, ya es una falla grande solo el hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejarse que los defrauden, dejarse que los estafen? Eso fue lo que Cristo dijo. Si alguien viene y pide, te pone pleito por llevarse su camisa, deja que se lleve hasta el abrigo, déjalo. Ahora, ¿por qué Cristo haría una cosa así? Desafortunadamente, cuando tú ves las cosas con los ojos carnales, esto de verdad es una desgracia para ti, porque se lo llevaron todo, absolutamente todo. Cuando tú ves las cosas desde el punto de vista meramente carnal. Pero es una fortuna cuando lo ves desde el punto de vista espiritual, porque la Biblia dice que tú llegaste a este mundo desnudo y desnudo te vas a ir, y que todos los tesoros que tú llegues a hacer aquí es por el trabajo que tú hiciste para Dios, y están allá arriba en el cielo, donde ni el óxido ni la polilla se consume. Así tenemos que ver las cosas. Yo no te lo dije en la parte del milenio, pero Cristo fue claro en esa parte cuando dijo que vamos a venir a reinar y que esta tierra nos pertenece a nosotros. Así que de lo cual tú te fuiste despojado, se te va a restituir. No sé si en esta vida, pero en la que viene es seguro. Dice la Biblia que nosotros ya no caminamos por vista, sino ¿por qué? Por fe. Esa es la manera como nosotros tenemos que regirnos. Así que entonces, ¿tú ves las cosas desde el punto de vista meramente carnal o lo ves desde el punto de vista espiritual? El cristiano chiquitín siempre lo va a ver desde el punto de vista carnal y va a llevar a otros a la corte porque no le va a importar que le dé una mala imagen a la causa de Cristo, no le interesa. Pero el cristiano espiritual no va a guardar ni siquiera rencor en su corazón, lo va a dejar ir, se va a poner tranquilo porque sabe que le viene una restitución de todo lo cual fue despojado. Eso es lo que dice el Señor. Ahora uno se podrá preguntar, ¿realmente Dios tiene esa capacidad, ese poder para restituir las cosas que me han robado? El rey Amasías, uno de los reyes de Israel, de Judá, perdón, había entrado en guerra con otro rey por ahí que le estaba fastidiando la vida. Y él fue y hizo un negocio que a Dios no le gustó. Contrató a unos guerreros del pueblo de Israel para que pelearan por él y les pagó 3.4 toneladas de plata. Cuando el hombre de Dios, el profeta, viene a hablar con el rey Amasías y le dice, mira, Dios no te va a honrar ni te va a dar la victoria si tú haces negocios con ellos. Y el rey Amasías entonces le dice, bueno, pero yo pagué 3.4 toneladas de plata.
Y no es cualquier cosa, es una cantidad exagerada. Yo no puedo perder ese dinero. Segunda de Crónicas 25:9 le dice, y de verdad yo te animo a que te leas las Crónicas de los Reyes porque son bastante edificantes. Amasías dijo al hombre de Dios: ¿y qué debo hacer con las 3.4 toneladas que he dado a las tropas de Israel? El Señor tiene mucho más que darte que eso, muchísimo más. Respondió el hombre de Dios. Él hizo caso y vino la restitución. Léete toda la historia, léetela toda para que tú veas cómo Dios restituye cuando tú te despojas voluntariamente y lo dejas todo en sus manos. Caminamos por fe, no por vista. Cuando tú caminas por vista vas a tener muchísimos problemas. Cuando caminas por fe, viene la restitución. Si hay una cosa a mí que de verdad me encanta leer son los salmos. Pero hay uno en particular, el Salmo 1, que es mi favorito. Y número 2, el Salmo 37, que desde que yo lo leí, yo le dije a mi esposa: yo quiero esto para mi vida. Yo me quiero adueñar de todos estos versos. Y los quiero poner en práctica en mi vida porque vamos a estar atravesando por muchas dificultades. Y quizá usted ha sido despojado de algo injustamente y ha guardado rencor en su corazón. Incluso hay familias, yo conozco a familias de hermanos que no se han hablado por más de 40 años. Por una injusticia, sí, déjalo ir hoy, déjalo ir. Abre tu Biblia en Salmo 37. Vamos a ver qué es lo que dice Dios en todo esto. Despojarse voluntariamente de lo que te han quitado es simplemente no guardar rencor y dejar todo en manos de Dios. Señor, tú eres el Dios de paz, tú eres el Dios de justicia. Yo sigo adelante mirándote a ti porque sé que lo que me espera en la vida eterna es muchísimo más grande que lo que yo pueda poseer aquí. Te lo entrego a ti. Dime cómo debo de actuar entonces. Cambia mi corazón. Ayúdame a hacer luz para las naciones por tu causa, por la causa del Evangelio. Ayúdame a actuar como tú. Salmo 37 desde el verso 1 y dice así: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Algunas veces tú ves a los que de verdad están haciendo trampa, los que están actuando injustamente, los que están defraudando a otras personas, los que te han estafado, que parece que en verdad ellos son los que están prosperando y no tú. Algunas veces pasa, a mí me ha pasado de ver, digo, wow, de verdad, Señor, yo te estoy sirviendo de todo corazón y ellos que de verdad están actuando de una manera mal, están prosperando, aparentemente, cuando tú lo miras con estos ojos carnales. Pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Verso 3, y aquí está la culminación de todo. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y ¿qué? Prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Así que bueno, cuando yo miro Mateo 6:33 que dice: pongan primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que ustedes necesiten llegará por añadidura. Yo digo, bueno, wow, yo tengo que hacer lo correcto y Dios pues simplemente me va a dar lo que yo necesito. Pero aquí lo que está diciendo es que cuando tú tienes un deleite por las cosas de Dios, cuando tú te despojas voluntariamente de lo que se te ha quitado, dice que Dios concede los deseos de tu corazón. Yo no sé si tú ya te animaste, pero yo me estoy animando cada vez más y es lo que yo también le había dado un repasado en la mañana. Y otra vez vuelve a tocar mi corazón el Salmo 37. ¿Cómo lo toca cada vez que lo leo? Verso 5. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. 7. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Muchas veces puedes llegar a desesperarte porque dices, wow, de verdad, Dios mío, tú estás dormido o algo está pasando. No, Dios está en control. No te inquietes por la gente que prospera ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño.
Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor, ¿qué dice ahí? Poseerán la tierra. Ahora te digo una vez más, yo no sé si en esta vida o va a ser en el milenio, pero esta tierra va a volver a ser de nosotros. Si a ti te despojaron de un pedazo de tierra, esa tierra va a volver a ser tuya. Yo no sé si ahora, porque Dios tiene la capacidad de volverlo a hacer ahora o en el milenio. Pero la diferencia entre hoy y la del milenio va a ser sumamente diferente, porque dice la Biblia en el libro de los Romanos que aún la creación gime de dolores por el pecado. Hoy en día la tierra ya ni siquiera está produciendo los frutos que producía hace tiempo cuando fue creada. Pero en el milenio que Dios va a reconstruir toda la tierra, va a ser una tierra bien productiva. Yo voy a poder sembrar ahí lo que más me gusta a mí, que es un árbol de higo, una mata como dicen los cubanos, y que va a dar mis higos ahí todos dulces y me los voy a poder disfrutar. O sembrar mis propios vegetales, que a mí me encanta todo eso de la agricultura. Y tener mis propias gallinitas y todo eso, pero eso es personal, de verdad, cada uno de nosotros, la tierra va a ser diferente. Muy, pero muy diferente. Tú la vas a poseer. Es la ley de la restitución. Dios siempre está dispuesto a restituir por lo cual se te despojó y que tú entregas voluntariamente hoy a Él. No venganzas, no rencores, no cortes, simplemente espera en el Señor y Él te ayudará. Amén. Vamos a orar, vamos simplemente a darle gracias a Dios por lo que acabamos de leer aquí del Salmo 37 y en realidad por todo lo que Él nos enseñó hoy. Una vez más lo voy a decir, caminamos por fe y no por vista. Amén. Padre Celestial, gracias Señor por todas las bondades que vienen a nuestra vida. Señor, yo te pido, Padre, que tú actúes siempre a favor de nosotros. Muchas veces nosotros vamos a estar involucrados en cosas que de verdad van a ser malas, Señor, va a albergar malos sentimientos, pero yo te pido, Señor, que tú nos ayudes cuando la injusticia toca nuestra puerta. Ayúdanos, Señor, a actuar siempre como tú, a vivir una vida llena de fe, una vida llena de esperanza, una vida que sabemos, Padre, que va a ser una vida confortable cuando tú regreses. Y ese día, Señor, esperamos todos nosotros que sea ya. Que tú vengas por nosotros, que nos arranques de esta tierra donde hay tanta injusticia, donde hay tanta maldad. Ayúdanos, Señor, a siempre prosperar, a esperar en ti. Ayúdanos, Señor, en todas nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a no estar en esa lista, en la lista negra ahí de tantas y tantos pecados. Ayúdanos, Padre. Necesitamos de ti. Ayúdanos a entender cuál es tu perfecta voluntad para nuestra vida. Ayúdanos a amarnos como iglesia, como una familia. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. En el nombre de Jesús.